Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si preparamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor? Y también les animo a que sigan orando, a que sigan clamando al Señor, a que sigan leyendo su Biblia y que escuchen los temas y tomen lo que a ustedes les toca y aplíquenlo a su forma de vida, como lo vimos en el tema anterior. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque no son bienaventurados los oidores, sino los hacedores. Y ese es el objetivo por el cual Dios envía la palabra a sus vidas, que sean bienaventurados. Entonces, cuídense mucho. Lo de la plaga del COVID-19 no ha terminado, sin embargo, ha menguado, ha ido bajando y espero que baje tanto que en un mes y medio ya nos podamos volver a reunir como antes, aunque con las medidas sanitarias que sean necesarias de usar el cubrebocas aún estando reunidos, pero bueno, esperamos que ya pronto nos podamos reunir. Cuídense y preparen su corazón para recibir esta palabra. Yo animo a todos ustedes que después de recibir la palabra de este día, ustedes tengan en su corazón hablar con alguna familia, con algún amigo, con algún hermano en Cristo y hacerles saber que lo aman, hacerles saber que Dios lo ama y hacer una oración por ellos, porque de esa manera usted va a ministrar sanidad al alma de aquellos por los cuales va a orar. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para suplicarte que en esta mañana tú nos respaldes con tu Espíritu Santo para poder hacer llegar este tema, esta palabra al corazón de tus hijos y de tus hijas que están allí en sus hogares, que están en sus casas. Señor, que esta palabra pueda servir para que cada uno de nosotros podamos entender lo importante que es el amarnos fraternalmente unos a otros, con ese amor fraterno, no como ese amor que implica sexo y pasiones, sino ese amor que implica el estar al pendiente de que nuestro hermano, nuestra hermana esté bien y no le falte nada, o cuando tenga alguna situación podamos estar listos para ayudarle de forma espiritual o de forma material, pero que siempre tengamos ese amor fraterno unos para con otros y empezando en casa. Ora a ti, Señor, que tú obres con poder de tu Espíritu Santo en cada familia, en cada hermano, en cada hermana, y se siembre esta palabra que ha de servir para que podamos amarnos fraternalmente y estar dispuestos a ayudarnos unos a otros en medio de cualquier circunstancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es el amor fraterno. Según el diccionario de la Real Academia Española, define el amor como un sentimiento del ser humano y necesidad, por lo cual busca el encuentro con otros u otros seres humanos. Según la psicología, hay 6 tipos de amor, y el que nos interesa a nosotros el día de hoy es el amor fraterno, el cual creo yo es una combinación del amor estorge, que así le llaman los psicólogos, y el amor ágape, 2 de los 6 tipos de amor que menciona la psicología. Y estos 3 tipos de amor, junto con el amor fraterno, nada tiene que ver con el sexo, tiene que ver con ser amistosos, con ser amigos, leales, desinteresados, tiene que ver con el estar dispuestos a ayudar en el momento que alguien esté siendo afligido por algo. El amor fraternal, hermanos y hermanas, es un conjunto de sentimientos y acciones que se dan de manera normal y se comparten con todos aquellos que nos rodean. El amor fraterno es también el afecto y cariño propio de hermanos y miembros de una familia, y este se extiende o se incluye a todas aquellas personas que, aunque no sean nuestros hermanos de sangre, los consideramos nuestros hermanos, y en nuestro caso, como cristianos, por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Así que todos los que recibimos a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador personal, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De acuerdo a lo que acabamos de leer, como hijos de Dios y cristianos, nos debemos de amar fraternalmente porque somos hijos de Dios. Por este hecho,
somos hermanos por medio de la fe. Así es que dile a tu amigo, a tu amiga que está a tu lado, a tu vecino, tu vecina que está a tu lado, o a tu esposo, a tu esposa. Dile, eres mi hermano, o soy tu hermano, o soy tu hermana, por medio de la fe. Cabe señalar que los psicólogos, terapeutas, ministros, etcétera, han considerado que el amor es muy importante para que el ser humano sea feliz. Sin el amor es imposible que el hombre o mujer estén sanos del alma, o sea, de la mente. El ser humano necesita sentirse amado, aceptado, respetado, apreciado, para estar bien, para que su autoestima esté en el nivel correcto, ni se crea más ni se crea menos. Y así también cualquier hombre o mujer pueda apreciar, respetar y aceptar a otros. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú te sientes amado y te sabes amado, bueno, entonces tú podrías en un momento dado también dar de lo que tienes. También puedes tú apreciar, respetar y aceptar a otros y mostrarles ese amor fraterno. Los científicos también han llegado a la conclusión de que el amor es muy importante y es el antídoto para la depresión, para la ira, el miedo, la ansiedad. Y yo digo, para los pleitos, para las divisiones, para los divorcios, para el maltrato familiar, para la amargura, el amor es importantísimo. Aunque cabe señalar que antes de que cualquier hombre supiera lo importante que es el amor y será el amor, Dios ya lo sabía y sabe lo importante que es el amor, por lo cual cualquiera que diga ser cristiano debe o debemos de amar a otros cristianos. Cualquiera que nos digamos ser cristianos tenemos el deber de amar sí o sí a otros cristianos. Aunque Dios por medio de su palabra nos pide que amemos aún hasta nuestros enemigos, algo que no es fácil, pero lo tenemos que hacer. Pero hoy el tema es el de amar fraternalmente a los hermanos, no a los enemigos, aunque los tenemos que amar. Así es que hoy el tema es de amar fraternalmente a los hermanos, y esto es sí o sí. Objetivo de este tema: que nos amemos con amor fraterno y como forma práctica hablar con tu esposa o esposo, tus hijos o hijas o algún hermano o hermana en la fe, para decirle que le amas con amor fraterno y que Dios también lo ama a él o ella y su familia. Y hacer una oración unos por otros si es necesario, y si se puede ayudar con una ofrenda económica o una despensa, hacerlo, hermano. Si ese es el antídoto para la depresión, para la ira, el miedo, la ansiedad, y yo digo para evitar los pleitos, las contiendas, las divisiones, los divorcios, el maltrato familiar, la amargura, etcétera, ¿por qué no ministrar ese antídoto? Como lo dice la Biblia en Mateo 10, al final del verso 8, de gracia recibiste, dad de gracia. Dios no nos cobró nada por amarnos. Tampoco debemos de cobrar nada por amar fraternalmente a los demás hermanos. Si Dios nos ha amado a nosotros, nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha levantado y nos ha bendecido, nosotros también tenemos que amar a los demás hermanos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Estos dos versos serán la base del tema de hoy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amar al prójimo no era nuevo desde el Antiguo Testamento. El libro de Levíticos, capítulo 19, verso 18, Dios le dijo a su pueblo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, Dios está firmando este mandamiento acerca de: no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios lo firma, dice: yo, el Señor. Dios me libre a mí de querer contradecir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, pero creo que lo nuevo de este mandamiento, Él mismo lo dice: que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús a sus discípulos. Y eso no quiere decir que ya no valga el mandamiento del Antiguo Testamento, no. Quiere decir que tenemos que amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Por eso dice: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que se amen o nos amemos unos a otros como Él nos amó, o como dice la Biblia, no como cada quien quiera. ¿Y eso qué implica? Que nunca hagamos cosas que puedan causar un daño a tus prójimos, a tu hermano, a tu hermana, como está escrita en la carta a los cristianos Romanos en el capítulo 13, verso 10, que dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los apóstoles tuvieron que realizar la tarea de enseñar a todos los que se convertían al cristianismo a amarse fraternalmente, diciéndoles: no hablen cosas o hagan cosas que causen un daño a los demás hermanos, porque los libros de la ley de Dios así lo enseñan. Este sería para los cristianos de aquel entonces y para los de hoy y los de mañana un principio parecido al juramento que hacen los médicos cuando se titulan: no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Así que como hijos de Dios y hermanos en la fe, debemos de amarnos fraternalmente con ese conjunto de sentimientos y acciones que aseguran mi bienestar, pero también el bienestar de los hermanos en la fe. Repito, así que como hijos de Dios y hermanos en la fe, debemos de amarnos fraternalmente con ese conjunto de sentimientos y acciones que aseguran mi bienestar, pero también aseguran el bienestar de mis hermanos en la fe, de mis hermanos con los que voy a convivir en la congregación, o con mis hermanos en la fe que a veces me visitan en casa, o con los cuales tengo un acercamiento muy estrecho. Repito, así que como hijos de Dios y hermanos en la fe debemos de amarnos fraternalmente con ese conjunto de sentimientos y acciones que aseguren mi bienestar, pero también el bienestar de los hermanos en la fe, y empezando en la casa. Antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él dejó muy en claro que la principal característica de sus verdaderos seguidores o discípulos o de los verdaderos hijos de Dios era y es amarse unos a otros. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. En esto los conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mismo apóstol Juan, el cual escribió 5 libros de la Biblia, porque el apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió el libro de Apocalipsis y escribió primera, segunda, tercera de Juan, 5 libros. Y en todos sus libros él habla acerca del amor, por eso al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Y él nos enseña precisamente cómo debemos de amarnos fraternalmente. Y también él mismo escribió: y en esto los conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres el amor los unos con los otros. Y el mismo apóstol Juan en su primera carta a los cristianos, en el capítulo 3, verso 10 y 11, dice:
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, nos lo dice, yo creo que un poquito más claro, dice: podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. Y así como el apóstol Juan dice que desde el principio, desde que empezó la iglesia cristiana, desde que se convirtieron los primeros cristianos, desde aquel entonces se les empezó a enseñar lo importante de amarse unos a otros fraternalmente. Y desde que empezó esta iglesia del Centro Cristiano de Chilpan, y desde que empezó ese grupo cristiano de Chinconcuac, y desde que empezó ese grupo cristiano del Rosario, y desde que empezó cualquier congregación, les hemos dado temas con el propósito de que se amen o nos amemos con amor fraterno. Desde el principio que empezó estos grupos y esta congregación, entendí lo importante es que tenía que darles los temas que hablaran acerca del amor fraterno, porque de esa manera podríamos ser de edificación para los que nos conozcan y se les antojara a los que no conocen la palabra el querer convertirse al cristianismo. Esto de enseñarles acerca del amor fraterno, algo que desde que empezó la iglesia cristiana los apóstoles empezaron a enseñar, también nosotros los hacemos con los nuevos cristianos, los que se van convirtiendo. Se les va enseñando que como un principio deben de aprender a amar fraternalmente a todos los hermanos y a las hermanas, fraternalmente. Por ser la principal característica de los verdaderos discípulos de Jesucristo e hijos de Dios, aun cuando cada quien era y hoy en día es o somos diferentes, y cada quien tenía y tiene o tenemos caracteres diferentes, en medio de los problemas comunes que se suscitaban o se suscitan hoy en día en algún grupo o familia o congregación, el amor fraterno debería y debe de predominar en lugar del rencor u odio, en lugar del deseo de venganza entre los discípulos y hoy en día entre nosotros. A pesar de las diferencias que pueda haber entre nosotros o que hubo entre los de aquel entonces, el amor debe y deberá predominar en la familia o entre nosotros. Como está escrito en el libro de Levíticos capítulo 19, verso 18, Dios le dijo a su pueblo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Es un mandamiento que viene de Dios, esto de amarnos fraternalmente. Esto no viene de los pastores o de cualquier hombre, o de los psicólogos o de los terapeutas o de los ministros. Es un mandamiento que viene de Dios. El amarnos fraternalmente. Hoy en día, aunque ya pasaron 2 siglos o más de 2 siglos, este mandamiento está vigente y es nuevo, de acuerdo a lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 34, de acuerdo a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en este verso, dice: y un mandamiento nuevo os doy. Repito, lo nuevo del mandamiento nuevo que nos habla Jesucristo no era cambiarlo, sino de hacerlo bien como Cristo nos amó, dijo.
sino de hacerlo bien como Cristo nos amó, y como lo repite en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12, ahí lo repite, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo nuevo del mandamiento es amar como Cristo nos amó. Eso nos habla de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano. Eso nos habla de estar al pendiente de las necesidades de los hermanos. Jesucristo llegó el día en que los discípulos tenían hambre y les dio de comer. El día que Jesucristo vio a sus discípulos que no habían pescado nada, les dijo que echaran nuevamente las redes al mar, y obró un milagro para que las redes salieran llenas. Nosotros debemos de amarnos fraternalmente como Cristo nos amó, y estar dispuestos a ayudarnos cuando miremos a algún hermano que tiene alguna aflicción, alguna necesidad. No huir de él, no alejarnos de él. Si tenemos los medios que él requiera, que se requieren para ayudarlo, pues nos acercamos y le compartimos y le ayudamos, como Jesús ayudó a sus discípulos cuando no habían pescado nada y le dijo: echen las redes, y sacaron más peces. O cuando tuvieron hambre y no tenían nada que comer, Jesucristo multiplicó los alimentos y alcanzó para todos. Eso nos habla de por qué Jesús dijo: quiero que se amen como yo los he amado. Repito, lo nuevo del mandamiento era y es amar como Cristo nos amó. Esto implica estar dispuestos a dar la vida por los hermanos, o a ofrendarles algo a los hermanos, o a cubrir la necesidad de los hermanos, como Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Esto no es una sugerencia. No, Dios no nos está sugiriendo. La Biblia no sugiere. La Biblia son los mandamientos de Dios. Repito, esto no es una sugerencia, es un mandamiento que viene de lo alto, que viene de nuestro Padre Dios, que nos amemos fraternalmente, como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Yo quisiera dejarles de tarea, como les he estado dejando de tarea, que se aprendan versículos de la Biblia que considero importantes y poderosos para que cuando se presente alguna tentación, hagamos lo que la Biblia dice. En este versículo que les estoy dejando de tarea, está muy breve y creo que se lo pueden aprender muy fácil. Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 17, dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Apréndaselo y grábeselo en su corazón, para que cuando usted vea algún hermano, lo pueda ver con amor fraterno y lo pueda ayudar de acuerdo al amor fraterno que hay en cada quien y de acuerdo a lo que tenemos, no a lo que no tenemos. Esta es y debe de ser la principal característica de los discípulos de Jesucristo, de sus hijos, de su iglesia, de la iglesia cristiana de Chilpa, de la iglesia cristiana de Chinconcuac, de la iglesia cristiana del Rosario, de los hermanos de Pachuca. Esta debe de ser la principal característica de las hermanas de Chagüento y de todos aquellos que se han convertido al cristianismo. Amarnos fraternalmente. Repito, esta sí debe de ser la principal característica de los discípulos de Jesucristo, o de los hijos de Dios, o de los cristianos: el amor fraternal. Ahora, no se trata de fingir que nos amamos, porque podemos fingir amar al hermano, a la hermana, podemos fingir una sonrisa aquí en el templo, podemos fingirle que le abrazamos y lo amamos. No se trata de fingir que amamos, sino de sentir un verdadero afecto por el prójimo, por el hermano con el cual estaremos conviviendo en la iglesia, en la congregación y en el mundo. El apóstol Pablo escribe en su carta a los cristianos de Roma, cristianos que ya eran muchos, y habría que enseñarles que se amaran de verdad,
No se valía o se vale fingir. Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 12, versos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor que debemos de tener debe de ser sin fingimiento. Aquí no les enseñamos, mire hermano, finja que ama a su hermano que tiene a su lado. Miren hermano, les voy a platicar algo que me viene a mi memoria precisamente en ventas. Se capacita a los vendedores, se les da capacitación, porque ellos representan a la empresa y son la imagen de la empresa, y se les dice que se tienen que arreglar muy bien, corte de cabello, vestimenta, zapatos bien boleados, uñas recortadas, bien arreglados. Y cuando lleguen a atender a un cliente, aunque les caiga gordo y aunque les caiga gordo y aunque no les guste ese cliente, se les enseña, usted tiene que llegar y saludar con una sonrisa y le diga, hola doña Petrita, o hola don Godofredo, buenos días, ¿cómo está? Y les platicamos algo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal le fue en esta semana? ¿Qué tal las ventas? ¿Qué tal si ganó su equipo favorito? Y tratamos de entrar en una plática que les interese a ellos y que les haga sentirse bien a ellos. Pero todo eso es fingido, todo eso es fingido. ¿Cuál es el propósito de fingir todo eso que usted aprecia? Le interesa hasta cómo quedó el equipo favorito de su cliente, cómo está, qué tal las ventas, la sonrisa que usted tiene que llegar, que tiene que poner cuando llega a atenderlos, aunque usted ande bien enojado y aunque le caiga gordo el cliente. Todo eso se hace fingidamente con un propósito, que el cliente te compre, que el cliente te acepte el producto que llevas. A eso se le llama hipocresía. Entonces se usa mucho la hipocresía en las ventas. Pero aún nosotros como cristianos, siendo vendedores, no debemos de usar esas estrategias hipócritas para lograr vender. Nosotros tenemos que ser hasta bien honestos y realmente respetar a nuestros clientes y realmente mostrar un amor hacia ellos porque Dios los ama. Y de esa manera el cliente te va a comprar sin que tengas que estar fingiendo. Si usted es cristiano o cristiana, tiene que ser sincero en sus sentimientos y en su atención hacia los clientes. Bueno, en la Biblia Nueva Versión Internacional dice, el amor debe de ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En Cristo Jesús no podemos estar fingiendo que amo al hermano para querer sacar provecho de su bondad o de su generosidad. Eso no se vale, eso no es de Dios, eso no es hijos de Dios. Nosotros tenemos que amarnos con sinceridad, aborreciendo el mal y aferrándonos a hacer el bien, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Ámense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El amar fraternalmente también se aprende, y eso implica que sea de verdad. Y para que sea de verdad hay que obedecer a Dios, no haciendo cosas y hablando cosas que puedan dañar a algún prójimo, o no fingiendo sentimientos y acciones con el propósito de sacar provecho de ese hermano o de esa hermana. Eso no es de cristianos.
Y eso no es amar fraternalmente. Eso es fingir que amas a tu hermano. Los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, hablando del amor, dicen: amad a los hermanos. Se repite una y otra vez en la Biblia. El deber que tienen los cristianos de amarse entre ellos fraternalmente. El deber que tenemos los cristianos de amarnos fraternalmente y sin fingimiento. Dice la Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y cómo debemos de amarnos? Con sinceridad, no con fingimiento o con hipocresía. No mostrar que los amamos solamente para sacar provecho de esos hermanos. Eso no debe de ser así. Ahora, no se trata solo de decir que nos amamos. Eso es parte de, pero es muy importante el demostrarlo con hechos, haciendo buenas obras. En la parábola de ustedes son la luz del mundo, de Mateo capítulo 5, verso 16, dijo Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hermanos. Permítanme poner, en lugar de hombres voy a poner hermanos. Así alumbre vuestra luz delante de los hermanos o de las hermanas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así muestren su amor fraterno, haciendo buenas obras, para que viendo esas buenas obras, todos los hermanos y todos los que no son hermanos vean esto que hacemos y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El amar a los hermanos, o el amarnos entre nosotros como hermanos, no es solo decir te amo, aunque es bueno que te acerques a un hermano, una hermana, y con mucho respeto le digas: le amo hermano, le amo hermana, le amo con amor fraterno, hermana, le amo con amor fraterno. Eso habla del respeto que tienes hacia ellos. Eso habla de que estás dispuesto a que cuando ellos estén pasando por algún momento difícil, tú te dispongas a ayudarles si está a tu alcance el poder hacerlo. Repito, el amar a los hermanos no es solo decir te amo. Implica darles buen testimonio, dar buen ejemplo y haciendo buenas obras, empezando por los de casa, con los de la congregación, con los hermanos en la fe. Y siempre, como lo dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Eso nos habla de dar buen testimonio. Permanecer en la luz es dar buen testimonio, es hacer buenas obras. La Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice así: el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Yo diría, de acuerdo al contexto bíblico, el que ama fraternalmente a sus hermanos hace buenas obras, y a eso le podemos llamar permanecer en la luz. Y no causar problemas a sus hermanos de la congregación también puede significar permanecer en la luz, como lo acabamos de leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. Dice ahí: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Se los voy a parafrasear en plural, no en singular, sin querer echar a perder el objetivo del texto. Dice: el que ama fraternalmente a sus hermanos permanece en luz. Eso significa haciendo buenas obras y no causando problemas a la iglesia o familia en casa. Para ser verdaderos discípulos o hijos de Dios, era y es necesario demostrarlo amando a los hermanos fraternalmente, como lo dijo Jesús en el texto base de Juan, capítulo 13, verso 35.
En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman fraternalmente. Repito, Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, dice el verso, pero yo se los parafraseo de esta manera. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman fraternalmente. Y como lo dijo Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que o nos amamos fraternalmente o nos amamos fraternalmente. En este tema no se admiten excusas: o amamos fraternalmente a todos los hermanos o no somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. O amamos fraternalmente a los hermanos o no somos hijos de Dios o de Dios, sino del otro. El amor. Y el amor entre los hermanos no consiste solo en palabras. Repito, y el amor entre los hermanos no consiste solo en palabras, sino en hechos y de verdad, con hechos y de verdad. Estos hechos deben de ser respeto mutuo. Estos hechos son dar la ayuda que necesite el hermano o la hermana. Claro está, siempre y cuando se tengan los medios para ayudar, como lo dice Dios por medio de su palabra. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por ahí hay dichos, o un dicho que dice que los verdaderos amigos se conocen en medio de los problemas. Repito, por ahí se dice que los verdaderos amigos se conocen cuando en medio de los problemas están ahí para ayudar, como si fueran hermanos biológicos. Y la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, verso 17, dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esto es amar fraternalmente, con hechos y en verdad, a los hermanos. El estar listos para ayudarlo en lo que se pueda a quien lo requiera. Y si se tienen los medios, claro. Si no, pues a orar para que Dios Padre provea de lo que necesita el hermano o la hermana. Pero el amor fraterno lo debemos demostrar con hechos. Y esos hechos son que cuando veamos a algún hermano que está siendo afligido por alguna necesidad o alguna situación, si tenemos los medios para ayudarlo, por favor, mostrar ese amor fraterno, dándole la ayuda que necesita el hermano o la hermana. Así que o nos amamos fraternalmente o nos amamos fraternalmente. En este tema no se admiten excusas. O amamos fraternalmente a todos los hermanos o no somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos reunamos en la misma congregación. O amamos fraternalmente a los hermanos o no somos hijos de Dios. Aunque nos reunamos en la misma congregación. O aunque estemos viviendo en la misma casa y en la misma familia. Si no nos amamos fraternalmente y con hechos y en verdad, estamos fritos. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente: en esto conocerán a los que son mis discípulos, en que se aman unos a otros.
Y en esto se conocerán que son hijos de Dios, en que aman a su prójimo, en que aman a su hermano como a sí mismos. Hoy quiero terminar con otra palabra que no admite excusas acerca de amar fraternalmente a los hermanos, porque en este tema o en esta enseñanza o predicación, como usted le quiera llamar, Dios nos no permite que usemos excusas para amar a los hermanos o a las hermanas fraternalmente. Repito, y quiero terminar con otra palabra que no admite excusas acerca de amar fraternalmente a los hermanos o de amarnos fraternalmente unos a otros. No hay excusa. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es fácil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir al templo, a escuchar o estar en casa escuchando su palabra. Pero la verdadera forma de amar a Dios implica o consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros, los miembros de nuestra familia en casa y los hermanos en la fe. No podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a quienes fueron creados a su imagen y semejanza. O amamos o nos amamos fraternalmente o nos amamos fraternalmente. Dios no nos permite usar excusas. No podemos decir, es que tal hermano es así, es que tal hermana así, es que tal hermano es así. Y ay, no, yo no, ay, hermanos serán de ustedes, pero no míos. Dios no acepta excusas. Si eres hijo de Dios y somos hijos de Dios y somos verdaderos hermanos en Cristo, tenemos que tener la disposición en nuestro corazón con sinceridad para ayudar a quien lo requiera, a quien esté pasando por un momento difícil, y ayudarle. Si no tenemos recursos, los recursos que se requieren para ayudar a ese hermano, oramos al Señor para que Dios le provea. En conclusión, Dios no permite excusas. O nos amamos fraternalmente o no somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. O nos amamos fraternalmente o no somos hijos de Dios. O nos amamos fraternalmente o no amamos a Dios, aunque digamos con la lengua que lo amamos. Solo quiero animarlo a que, si es necesario, hermano o hermana, pidamos perdón por no amar a los demás hermanos con amor fraterno. El objetivo del tema es que nos amemos con amor fraterno, y como forma práctica les voy a dejar que hable con su esposa o con su esposo, que hable con sus hijos o hijas o algún hermano o hermana en la fe, para decirle que le amas con amor fraterno y que Dios también lo ama a él o ella y su familia. Y hacer una oración unos por otros si es necesario, darle un abrazo, y si se puede ayudar con una ofrenda económica o una despensa, hay que hacerlo. Si ese es el antídoto para la depresión, para la ira, para el miedo, para la ansiedad, y yo digo para los pleitos, las divisiones, los divorcios, el maltrato familiar, la amargura, etcétera, ¿por qué no ministrar el antídoto como la dice la Biblia en Mateo 10, al final del verso 8? Da de gracia recibiste, da de gracia. Hermanos, Dios no nos cobró nada por amarnos. Tampoco debemos de cobrar nada por amar fraternalmente a los hermanos. Si el decirle a tu hermano que lo amas y mostrárselo, si el decirle a tu esposo que lo amas y el mostrárselo, si el decirle a tu esposa que la amas y el mostrárselo, si el decirle a algún hermano en la fe que lo amas y mostrárselo, es el antídoto para que se
sanen de la depresión, de la ira, del miedo, de la ansiedad y de los pleitos, las divisiones, los divorcios, el maltrato familiar, la amargura, etcétera. ¿Por qué no ministrar ese amor? Si usted ha sido amado por Dios, usted puede dar de ese amor hacia su hermano, hacia su hermana. Y si ese es el antídoto para que su hermano sane de la ansiedad, para que su esposo sane de la depresión, para que su esposa sane de la depresión, ¿por qué no dar ese antídoto a tu hermano, a tu hermana, con el simple hecho que hables con él un rato sinceramente y le digas que lo ama a Dios y le muestras que también tú lo aprecias y te interesa que esté bien? Y oras por él, eso le puede cambiar la vida, eso puede hacer que él sane de la depresión, de la ira, él sane de la ansiedad y él sea libre de las divisiones, de los divorcios, del maltrato, de la amargura. ¿Por qué no ministrar ese amor a los demás? En alguna ocasión hemos atendido personas que están con problemas de ansiedad, con problemas de depresión. Y en una ocasión voy a dar un testimonio de una hermana que ya no vive por aquí. Estaba ella, tenía varios días encerrada en su cuarto llorando, y llore y llore, porque se acordó de una infidelidad que cometió su esposo hacía años. Y él ya le había pedido perdón y él se había convertido a Cristo y él había dejado ya esa vida de adulterios y de infidelidades y ya le había pedido perdón a ella y a Dios y él no andaba con nadie. Entonces un día pasamos por su casa y nos dijimos que estaba ya deprimida, que no salía, que estaba llore y llore. Le pedimos que saliera. Al saber ella que estábamos de visita, salió, nos atendió y en ese momento pues yo le hice mirar que su esposo estaba arrepentido de todo lo que había hecho y él la amaba y él ya le había pedido perdón. Y aquí está, mírelo, aquí está. Y ahí estaban sus hijas. Entonces le pedimos al esposo que le dijera: yo ya te pedí perdón y yo te amo, ya no he vuelto a hacer ninguna deslealtad contigo, yo te amo, te quiero. Hermanos, ese día el que el esposo la abrazara y le dijera te amo y le dijera yo ya le pedí perdón a Dios, ya te pedí perdón a ti y no ando haciendo esas cosas, y lo abrazó y lo levantó. Así es que si tú sabes que alguien está en depresión, si alguien está con ansiedad, con amargura, con tristeza, con lloro, con llanto, con aflicción, dale una palabra de amor que lo levante. Hazle saber que tu amor para con él o para con ella es sincero y hazle saber que también Dios le ama, y de esa manera usted va a ministrar sanidad a los hermanos y las hermanas. De esa manera usted va a mostrar que ama fraternalmente, que el amor de Dios mora en su corazón y que usted ama fraternalmente a ese hermano, a esa hermana. Así es que yo les quiero animar a que en esta hora, si es necesario pedir perdón porque no hemos amado o no nos hemos amado fraternalmente como nos debemos de amar, ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde esté y le pide perdón a Dios junto conmigo? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque aún como iglesia, y a pesar de tener cursos bíblicos, y a pesar de leer la Biblia año tras año, y a pesar de tener dones y talentos de tu Espíritu Santo, a veces, Señor, hemos fallado en el amor fraterno, y aún tu palabra dice que si no tenemos amor, somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. De nada sirve todo lo que hagamos y hacemos si no hay amor en nuestro corazón, si no hay ese amor fraterno de unos hacia otros, Señor. Y hoy te pedimos perdón
porque algunos no hemos sabido amarnos fraternalmente y no hemos sabido amar fraternalmente a los demás hermanos que se han convertido al cristianismo. No hemos sabido amar fraternalmente a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, a los adolescentes, aún a los niños, Señor. Aún como esposos no hemos sabido amarnos fraternalmente. Padre, ten misericordia de los que hemos fallado en el amor fraterno y perdónanos, Dios, porque hemos pecado contra ti y hemos pecado contra nuestros hermanos, y en lugar de sanarlos, en lugar de levantarlos, los hemos enfermado y los hemos tirado y los hemos hecho que se desanimen y se desalienten. Dios, perdónanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y hermanos y hermanas que están allá en casa o en el lugar donde usted está recibiendo este mensaje, déjeme decirle que Dios le ama mucho a usted. A lo mejor usted se pueda sentir rechazado por alguien o rechazada por alguien. A lo mejor usted se ha sentido que no lo aman, que no la aman. Pues déjeme decirle que aunque se sienta usted que no le aman o haya pensado que no le aman, Dios la ama. Dios le ama mucho. Dios le ama tanto que envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por sus pecados, y de esa manera usted reciba la salvación y la vida eterna. Te ama a ti, hermano, hermana, que estás ahí escuchando. Dios te ama aunque no lo veas, y no son palabras vacías ni vanas que salen de un corazón insensible, salen de un corazón ministrado por el Espíritu Santo, que te dice que entiendas muy bien que no estás solo, no estás sola. Dios te ama, y si tú has pecado o has fallado contra tus hermanos, solamente tienes que pedirle perdón a Dios ahí donde está. Pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tu prójimo, y Dios te perdona y Dios te restaura y Dios te bendice. Es lo que tienes que hacer. Dios te ama. Él no te quiere echar al infierno. Él no quiere que se vaya a la basura tu familia. Él no quiere que te enfermes. Él no quiere que estés en la ruina. Dios quiere que levantarte y bendecirte, pero si has fallado, pídele perdón al Señor, porque Dios te ama y te anhela celosamente. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, creo que es 8:32, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios te ama, Dios te perdona, Dios te levanta. No estás solo, hermano, hermana, que estás ahí en casa pasando por momentos difíciles, que estás deprimido, que estás deprimida, que estás con ansiedad, que estás con amargura. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama mucho. Es real lo que te digo. Yo recibí ese mensaje acerca de que Dios me amaba cuando estaba yo en una situación tan terrible, con una mentalidad de depresión y de rechazo terrible. Y llegué y escuché la palabra en donde se me dijo que Dios me amaba tanto que por eso envió a Jesús a morir en una cruz. Y ese día yo me arrepentí, recibí a Cristo como Señor y Salvador personal. Y de ahí en adelante Dios me levantó. Hasta el día de hoy estoy de pie delante de ustedes gracias al amor del Señor, gracias al amor de Dios. Y Dios quiere levantarte a ti, bendecirte y sanarte. Dios te ama. Y también nosotros te amamos. Y déjenme decirle, hermano, hermana, que está en casa, usted también tiene que hacer esto. Hay muchos que están en depresión, hay muchos que tienen ansiedad, hay muchos que tienen amargura. Entonces hay que ministrar ese amor, hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es que yo le voy a animar a que usted también en estos días o en este día, usted abrace a su esposo y dígale cuánto le ama. Usted abrace a su esposa y dígale cuánto le ama. Usted dígale a algún hermano, a alguna hermana, háblele por teléfono, dígale: hermano, hermana, te amamos, te amo, te amo, y anhelamos estar pronto de nuevo en la congregación para alabar a Dios juntos. Hable con alguien, dígale: te amo y Dios te ama.
y ore por él, bendiciéndolo, y de esa manera ministramos el amor fraterno y el amor de Dios que necesita hoy en día tu hermano o tu hermana, la esposa o el esposo, los hijos. Habla con tus hijos necesitan que los sanes, que les digas que los amas y que vas a estar ahí para ellos. Tú tienes que decirle a tu esposa que la amas y que ahí vas a estar para ella. Usted tiene que decirle a su esposo que lo ama, y a sus hijos, y que ahí está para ellos. Dígaselos. Eso es ministrar del Espíritu Santo, y ese es el principio que determina que somos hijos de Dios, y que somos de Dios, y que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos fraternalmente unos a otros. Y Señor, en esta hora quiero poner en tus manos a todos y cada uno de tus hijos que están ahí en casa. Y te pido, Dios, que obres con tu Espíritu Santo en sus corazones y los guíes de tal manera que cada uno de ellos pueda ministrar lo que tú les has dado. El amor de Dios en sus corazones y el amarse fraternalmente unos a otros. Hoy oro a ti para que esto quede sembrado en sus corazones y puedan ministrarlo, Señor. Guíalos, úngelos con tu Espíritu Santo para ministrar el amor fraterno, para ministrar el amor de Dios hacia otros, para ministrar ese amor de hermanos que hay en el corazón de cada quien, con el propósito de bendecir a los demás, con el propósito de sanar a aquellos que están enfermos. Señor, en el nombre de Jesús, usa a tu iglesia, usa a tus hijos y a tus hijas, para que en este tiempo, bajo estas circunstancias, ministremos el amor fraterno a los corazones y sea levantada tu iglesia, Señor, con tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, la paz de Dios. Hagan la tarea.